es cierto? Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, donde hemos estado predicando, ¿no es cierto?, el Sermón del Monte. Y vamos a leer los versículos 27 al 30. ¿Amén? Mateo 5, capítulo 5, versículo 27 al 30. Y dice así su palabra. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirar a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Como dije ya, haber orado por su palabra, que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ustedes y en mí para poder exhortar esta palabra, mis hermanos. En este pasaje del Sermón del Monte, mis hermanos, podemos ver claramente que nuestro Señor Jesucristo expone la verdadera profundidad, mis hermanos, de la ley. Jesús no viene a suavizar los mandamientos, mis hermanos, dados por Dios. Como lo hemos podido ver en la predicación pasada de nuestro pastor David, sobre no matarás, que iba mucho más allá del acto de matar, sino que de odiar, decir malas palabras, fatua a un hermano. Ya estábamos matando con eso. Cristo ha venido a enseñar entonces, mis hermanos, que su alcance es mucho más allá, mis hermanos. Su alcance es mucho más radical, podríamos decirlo, de lo que el corazón quiere entender, o cómo entendemos esa palabra que hemos escuchado, mis hermanos. El mundo nos enseña a medirnos así con nuestras apariencias exteriores, externas. Mientras no se cometa físicamente el adulterio, mis hermanos, es lo que piensan muchos, pensamos que estamos bien, pero el Señor Jesús va, mis hermanos, al corazón. Va aún más allá, al lugar donde nacen entonces los deseos, donde nadie más ve, mis hermanos, pero sí donde siempre Dios está viendo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Qué harás entonces tú para luchar, mis hermanos, contra lo que el mundo hoy en día ofrece? Libremente, libre acceso a ver y escuchar, mis hermanos, abiertamente. La mente temprana, a una generación nueva, mis hermanos, está siendo abierta. Vivir libremente. Total, Dios te ama igual. Ese es el eslogan del mundo. Dios te ama tal y cual como eres. Por lo tanto, lo que estés haciendo no importa. Este texto, mis hermanos, nos confronta con tres grandes verdades y realidades también. El primero, el pecado no empieza en las manos, en el acto, sino en el corazón, en tu pensamiento. Segundo, la santidad demanda una gran guerra radical, mis hermanos, contra el pecado.
si no luchamos contra el pecado, no podremos vencer. Si no luchamos con el Espíritu Santo, con lo que nos ha entregado nuestro Dios, no podemos vencer al pecado. Y tercero, el destino eterno depende de cómo entonces tratemos el pecado en esta vida, en nuestra vida. Como primer punto, mis hermanos, dice, el pecado comienza en el corazón. Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Entiende usted eso, hermano? Con solo pensarlo, ya usted está adulterando con ella en el corazón. Cristo nos recuerda que el adulterio entonces no empieza en la cama, mis hermanos. No empieza en un lecho, sino en la mirada y en el deseo interno. Dios no solo condena la acción, mis hermanos, externa, sino la corrupción interna de nuestro corazón, de nuestra mente, mis hermanos. Tenemos un ejemplo muy claro de esto en la Biblia. Cuando David peca cometiendo adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, David empezó a planear, mis hermanos, deshacerse de este hombre, a crear un plan para matarlo, para deshacerse de Urías. Después que vio a la mujer, la codició, mis hermanos, y llegó a consumir el adulterio, acostándose con ella. David adulteró desde el momento, mis hermanos, que vio, que miró a la mujer y no pudo contener el deseo de tomarla. Entonces todo empezó, mis hermanos, internamente, teniendo en poco la palabra de Dios, teniendo en poco la advertencia de Dios, hizo lo malo delante de sus ojos. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo malo ante de los ojos de nuestro Señor, tan solo pensando, hermano? ¿Cuántas veces hemos tratado entonces el pecado como algo externo? Si no ocurre externamente, no hay pecado, decimos. Como si Dios solo viera nuestras manos y no nuestro pensamiento, mis hermanos. Pero el Señor conoce cada rincón de nuestro corazón. Amén. De nuestra mente, mis hermanos. No podemos esconder el fuego secreto de la lujuria, mis hermanos, porque tarde o temprano se manifiesta, se manifestará en nuestra vida. Saldrá a la luz, mis hermanos. La raíz del pecado entonces siempre se encuentra en el corazón, que no teme a Dios. Si tú temes a Dios, mis hermanos, tenlo por seguro de que sus pensamientos no estarán en ti. Pero el hombre, la mujer que no teme a Dios, estos pensamientos vendrán rápidamente y tomarán posesión de ti y te llevará al pecado. Esto nos llama, mis hermanos, a examinar nuestros pensamientos, a pedirle a Dios que purifique nuestros deseos, mis hermanos. El creyente reformado entiende que no tiene fuerzas en sí mismo, sino que depende del Espíritu Santo para transformar, mis hermanos, sus efectos. Debemos pensar, mis hermanos, debemos de pensar que solo con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, de nuestro Señor, puede ayudarnos.
Dependemos del Espíritu Santo entonces para transformar sus afectos y debemos clamar con Él, como el salmista lo hizo, mis hermanos, allí en Salmos 51:10, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de haber pecado, David se arrepintió, mis hermanos. Dios lo perdonó, pero ojo, que las consecuencias igual vinieron. El pecado, mis hermanos, siempre trae una consecuencia. Si pedimos perdón, Dios nos perdona, pero la consecuencia, mis hermanos, siempre viene, siempre está. Como verdaderos creyentes y cristianos, debemos entonces necesariamente tener un corazón renovado, mis hermanos, limpio de toda inmundicia, de todo pensamiento contrario al de nuestro Dios, que nos aleja, mis hermanos, de su santidad. Nos aleja de esa santidad que el Señor nos está pidiendo, mis hermanos. Como segundo punto, la santidad requiere medidas radicales, un cambio desde la raíz, mis hermanos. Por eso Jesús da aquí un ejemplo fuerte en la palabra y dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Son decisiones drásticas, mis hermanos, pero no habla literalmente de mutilarnos, mis hermanos, sino de la urgencia y una reforma profunda que debemos tratar el pecado. Debemos arrancar el pecado desde la raíz. El pecado no se doma, mis hermanos, no se negocia, no se administra en pequeñas dosis. Se mata o nos mata. Y el pago del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. Por eso es, mis hermanos, se mata el pecado o nos mata el pecado. El ojo y la mano representan lo que más valoramos y a la vez usamos, mis hermanos. El Señor nos dice: si eso te aparta de mí, elimínalo. Sin titubeo, mis hermanos, elimínalo. Hoy en día, mis hermanos, el mundo tiene a los seres humanos tan engañados y tan convencidos de lo malo que no es malo y que lo bueno no importa. Hoy todo está avanzado, mis hermanos, en cuanto al sexo, de la manera como vemos y cómo tratamos el sexo. Que tempranamente hoy día, mis hermanos, está en las mentes de los pequeños, de los jóvenes, de los adultos. Si recordamos nuestro tiempo, mis hermanos, en nuestra época, por decirlo así, tener una revista pornográfica era difícil. No se conseguía fácilmente, mis hermanos. Pero hoy en día es posible tener esto en un clic. Está en las redes, en internet, mis hermanos. Los pequeños y los jóvenes y adultos pueden acceder sin ningún problema a páginas de este tipo, mis hermanos. De temprana edad están adulterando. Están adulterando en sus mentes y en su corazón. Sin tener sexo, dice, por lo cual el mundo dice que no hay problema. Y no lo ven malo. No ven que la mente de un niño, de un joven, empieza a crecer, mis hermanos,
y a sentir sentimientos que, Señor, cada vez más fuertes, y de querer experimentar cosas más fuertes de las que están ahí mirando, viendo tempranamente, mis hermanos, y de una forma tan fácil. Por lo que creo, mis hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, creo firmemente que la perversión que hay hoy en día será cada vez más fuerte con esto de la inteligencia artificial, donde podrán crear virtualmente a la mujer o al hombre de sus sueños y poder fantasear con esto y adulterar con esto, mis hermanos, en su mente y su corazón. Ya no habrá control de esto en la humanidad, mis hermanos. Podemos ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra, donde la perversión llegó a tal punto que se salió de control, mis hermanos, una ciudad desenfrenada por la perversión, la lujuria, alejados de Dios, con un corazón corrompido, mis hermanos, por el pecado que Dios la destruyó. Destruyó esas ciudades por el pecado que había en ellas, mis hermanos. Te pregunto, ¿qué debemos cortar en nuestras vidas? Tal vez amistades que nos llevan al pecado, que nos hablan cosas que no son para nosotros y que las escuchamos porque, bueno, son mis amigos y por estar, a lo mejor estar bien, caer bien en un grupo, las aceptamos. Pero ¿qué estamos haciendo con eso, mis hermanos? Estamos envenenando nuestra mente, nuestro corazón, y estamos pecando con ellos. O algunos hábitos, páginas web, mis hermanos, conversaciones, entretenimientos que alimentan la lujuria. ¿Qué cortarás, hermano? Tú lo sabes, yo no lo sé. Tú sabes en lo que estás, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando. Te pregunto, ¿darás a quienes van a tener ya hijos? ¿Darás a tu hijo un celular para que se quede tranquilo y no te moleste? Y te despreocuparás sin saber, mis hermanos, lo que tu hijo pueda estar viendo o hablando con alguna otra persona que lo induzca en el pecado. Hoy en día está así el mundo, mis hermanos. Vemos pequeños con celulares de temprana edad. Hace poco una noticia, mis hermanos, de un papá que estaba arrepentido porque no se preocupó de lo que hacía su hija en sus tiempos libres, metida en el celular. Fue que después su hija le cuenta que fue violada, mis hermanos. Claro, un hombre se hizo pasar por alguien de su misma edad en un juego y la citó en algún lugar. Y fue allí, mis hermanos, que fue violada. Por eso, mis hermanos, como está el mundo, hay peligro en todo momento. Y aún más fuerte, mis hermanos, en las redes sociales, en cómo fácilmente puede una persona abordar a otra, mis hermanos, y más aún cuando son pequeños. Tenemos que entonces arrancar muchas cosas de nuestra vida, mis hermanos. Quizás no nos falte ojo para arrancarnos, ni mano, pero sí nos falta decisión, mis hermanos, para renunciar a aquello que nos esclaviza. La verdadera gracia, mis hermanos, nos capacita entonces no solo para ser perdonados,
sino para decirle no al pecado. Tenemos esa arma, mis hermanos. Tenemos la gracia del Señor que ha llegado a nuestras vidas. Segunda de Tito 2, 11, 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si hay algo, mis hermanos, que tienen que sacar, porque te lleva a pecar o a cometer adulterio, ora. Ora al Señor, pide al Espíritu Santo, mis hermanos, que te ayude. No lo que puedas hacer solo tú. No lo vas a poder hacer solo, con tu fuerza. Deja que la gracia, mis hermanos, del Señor te transforme tus vidas y cambie ese corazón y te libre del pecado. Pero ese es nuestra fortaleza, mis hermanos. No lo podremos hacer solo. El pecado no tratado lleva, mis hermanos, a la condenación. Jesús termina con una advertencia aquí seria y dice, mejor te es que si pierdes uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es lo mejor que se pierda uno de tus miembros que ser echado completamente al infierno. El mensaje es claro, mis hermanos. El pecado no arrepentido, tolerado o acariciado, mis hermanos, lleva al fuego eterno. Definitivamente. Cuán ligero, mis hermanos, tomamos a veces el pecado. Pero el infierno es real, mis hermanos. Existe. El infierno es real. Y Cristo no suaviza, mis hermanos, las advertencias. Un cristiano que no lucha contra el pecado, mis hermanos, no es cristianismo verdadero. No es un cristiano verdadero que lucha con el pecado. Donde no hay una guerra, mis hermanos, no hay una vida espiritual. Esa guerra es la que debemos que dar contra el pecado. Amén. Y tiene que haber una lucha espiritual en la oración, en la búsqueda, mis hermanos. A veces lo que más cuesta soltar es justo lo que más daño nos hace. Tal vez es una amistad que para ti a lo mejor es buena, pero te has puesto a pensar lo que esa amistad te está dando, si realmente es bueno para ti, si te está apoyando a lo mejor en cosas que son malas. Muchas veces las personas piensan que esos son sus verdaderos amigos porque lo apoyan en lo que está haciendo. Y si lo que está haciendo está mal y te está apoyando, déjame decirte que ese no es un amigo. Un amigo es quien te confronta y quien te dice lo mal que lo que estás haciendo. Quizás un hábito de hacer algo, un pensamiento o una costumbre, mis hermanos. ¿Qué es lo que debemos dejar? Pero hoy Jesús te dice, no pierdas tu alma por algo que no vale la pena. No vale la pena. Vale más llorar una pérdida temporal, mis hermanos, que llorar
por una eternidad sin Dios, sin nuestro Padre, sin Jesús, sin el Espíritu Santo. Lo que sueltes por amor a Cristo, mis hermanos, Él lo reemplazará con paz, libertad y gozo verdadero. Él nos ayuda día a día. Hoy se nos invita a considerar seriamente nuestro destino eterno, mis hermanos. La pregunta no es si hemos pecado, porque todos hemos pecado. La pregunta es, ¿hemos corrido a Cristo para ser perdonados? ¿Estamos luchando por cortar el pecado con el poder del Espíritu Santo? Amados hermanos, este texto nos desnuda delante de Dios. Nos muestra que no basta con la corrección externa, mis hermanos, sino que necesitamos un corazón nuevo. Cristo no nos llama simplemente a esforzarnos más, sino a reconocer, mis hermanos, que en Él, mis hermanos, tenemos perdón, poder y esperanza en nuestra vida. El Evangelio no solo nos libra, mis hermanos, de la condenación del pecado, sino también de su dominio. El pecado no puede dominarnos, mis hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda ahí, pero nosotros debemos de orar, buscar de Él. La vida cristiana es una vida de cruz, mis hermanos. Corre a Cristo, crucifica diariamente el yo. Corta lo que te estorba, mis hermanos. Recordemos estas palabras, mis hermanos. Más vale perder lo que amamos en esta tierra que perder a Cristo en la eternidad. Amén. La gracia de Dios en Cristo no solo nos perdona, mis hermanos, sino que nos transforma para que vivamos en santidad. Hermanos, qué ojos, qué manos debemos cortar hoy. Que el Espíritu Santo nos dé la valentía de renunciar, mis hermanos, al pecado y poder tener la fe de aferrarnos a un único Salvador que puede limpiar por completo nuestras vidas, mis hermanos. Ese Salvador es Jesús, el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Arranca ese pecado. Arranca lo que te está, mis hermanos, corrompiendo y lo que te está haciendo pecar, lo que te está haciendo no obedecer este mandamiento que nos dice nuestro Señor, que no adulteréis. Ponte en pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor para pedirle a Él que nos ayude, dar gracias a Él por su palabra que siempre está confrontando nuestra vida. Ora. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene que cortar para que este pecado no esté en nuestra vida. Aleluya. Eterno y amantísimo Señor, gracias le damos por esta su palabra que nos confronta y nos guía a una vida de santidad para poder ser hombres y mujeres con un corazón limpio que refleje su gracia dada a nosotros. Que el Espíritu Santo
nos ayude a cumplir este mandamiento, a cuidar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y mirada. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, apartándonos de todo lo que nos aleja de ti, cortar todo lo que nos hace pecar contra usted, que todo lo que veamos y escuchemos sea grato delante de su presencia. Queremos ser hijos verdaderos y agradecidos. Purifica nuestra mente, renueva nuestro espíritu y haznos instrumentos de luz en este mundo tan corrompido. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.